Acompáñame a hacer masa de cartón, una arcilla casera ideal para hacer esculturas o cualquier proyecto creativo que se te ocurra. Así que si tienes cartón, recíclalo. Para este proyecto necesitaremos un pedazo de cartón con las siguientes medidas, y si tiene alguna cinta se la quitaremos, porque la idea es un cartón limpio y listo para transformar. Lo primero que haremos será cortar el cartón en 4 partes. Y una vez que lo tengamos cortado, vamos a cubrir completamente con agua y dejar en remojo por 10 minutos, para que el cartón ablande y podamos continuar con el proceso. Ya han pasado 10 minutos y ya podemos continuar. Ahora lo que haremos será despegar las capas del cartón, para facilitar el siguiente paso del proceso. Cuando ya tengamos el cartón separado, vamos a rasgarlo de la siguiente manera. Luego lo vamos a pasar a una olla que ya no usemos para cocinar alimentos. Y agregamos otro poco de agua. También vamos a agregar un poquito de cloro para que el cartón se cure y no le prolifere moho ni plagas a nuestras esculturas. Y ponemos a calentar. Dejamos hervir por 10 minutos, apagamos y dejamos enfriar. Ya enfriado el cartón, lo dejé reposar por 24 horas. Esto garantiza que el material esté completamente blando y permita que la licuadora trabaje sin esfuerzo. Pero antes vamos a trozarlo un poco con las manos para ayudar con el proceso. Es hora de licuarlo. Vamos a agregarle la mitad del cartón, agregamos otro poco de agua y procedemos a licuar. Lo dejaremos licuar durante 1 minuto. Luego vamos a exprimirlo muy bien en un colador que solo usemos para manualidades. De esta manera nos tendría que quedar el cartón, bien molido. Lo pasamos al recipiente y repetimos el mismo proceso con el resto del cartón. Una vez que hayamos licuado el cartón, lo vamos a desatar un poco y ya tendríamos nuestra materia prima. Para la masa necesitaremos cartón molido, harina de trigo, pegamento casero, aceite de cocina, aceite para masajes, a mí me gusta el de almendras, vinagre blanco y una taza de 250 mililitros. Lo primero que vamos a hacer es agregar una taza de pegamento casero y amasar muy bien hasta integrar por completo con el cartón. A continuación agregamos 100 gramos de harina de trigo, que corresponde a una taza de 250 mililitros, para facilitar la medición, y amasamos muy bien.
Ahora agregamos un poquito de aceite de cocina para suavizar y evitar que se me pegue demasiado a la mano, y amasamos. Agregamos 100 gramos de harina de trigo. Le damos la vuelta a la masa, espolvoreamos harina y amasamos muy bien. Debemos también empuñar la mano cuando amasemos, para que los materiales se integren mejor y más rápido. 100 gramos de harina de trigo. Voy a tomar un poco de la misma harina para quitarme la masa que tengo pegada en la mano y sigo amasando. En este punto agregamos un poquito de agua para mejorar la integración de los materiales y un poquito de vinagre para que se nos conserve por más tiempo, y seguimos amasando. Agregamos 100 gramos de harina de trigo. Ya ha quedado dura la masa. Ahora lavaremos nuestras manos, en mi caso los guantes. Seguido agregamos un poco de aceite para masajes para suavizar y darle un olor agradable a la masa. Y amasamos muy bien. La masa debe quedar con una consistencia dura pero modelable y que no se nos pegue a las manos. El siguiente paso será guardarla en una bolsa primero y luego en un recipiente con tapa, y la dejamos reposar en la nevera por 24 horas para que el frío termine de comprimir mejor los ingredientes. Ya han pasado 24 horas y ya podemos utilizar la masa. Entonces vamos a tomar la cantidad de masa que necesitamos para nuestro proyecto y le quitamos la humedad del frío. Y como le quitamos la humedad, con harina de trigo. Le vamos a agregar un poco por encima y amasamos muy bien. También le agregamos un poco de aceite de masajes para suavizar y amasamos. Así es como se hace o se prepara la masa de cartón, una masa modelable, elástica y que es muy parecida a una arcilla, lista para trabajar.
Voy a realizar un proyecto para que veas cómo puedes emplear la masa. Comienzo dibujando el contorno frontal y el perfil de la figura que quiero crear en un pedazo de cartón. Para la demostración de la masa voy a hacer un perrito. Y voy a cortar cada pieza con mucho cuidado. Ahora hago otro corte en la mitad de cada pieza. Agrego silicona y entrelazo el perfil de esta manera. También voy a reforzar muy bien la unión con silicona. El siguiente paso será hacer una marca a la altura de las cejas y voy a seguir utilizando cartón para terminar de armar la armadura de mi perrito. Lo que hago es terminar de dibujar las otras piezas que me servirán como guía. Recorto y pego muy bien en su lugar con silicona. Repito el mismo proceso para los pómulos y completo la parte de atrás. También otra guía para saber desde dónde comienza el hocico. Ahora voy a utilizar cualquier papel que sea reciclado y voy a formar el relleno para cada cajón. Me aseguro de no salirme el frontal ni el perfil y pego muy bien con silicona. Este relleno me servirá para no tener que agregar tanta masa y el secado sea más rápido. Y termino de rellenar el resto de los cajones. Otro relleno para el hocico. Ahora voy a aplicar pegamento casero y cubrir la armadura con una primera capa de masa de cartón, asegurándome de no pasarme el contorno que dibujé, ni el frontal ni el perfil. Voy a marcar con mis dedos las cuencas de los ojos y también necesitaré hacer los ojos para que se sequen al mismo tiempo con la cabeza y poder seguir modelando. Para este perrito voy a modelar el número 7. Primero voy a agregar un poco de aceite de masajes y amasar muy bien la masa para lograr que el ojito quede completamente liso. Cuando ya la tenga lista, entonces voy a agregar un poquito de aceite de masajes al molde y agrego la masa. Quito el sobrante y con un empujador como este empujo la masa para lograr que quede liso. Vuelvo a poner en el molde y modelo. Ahora con la ayuda de un palillo voy a retirar con cuidado. Repito el mismo proceso con el otro ojito y dejo secar muy bien por 3 días junto con la cabeza. Ya han pasado 3 días de secado y ya ha secado la cabeza y los ojitos. Voy a seguir reciclando papel y formaré un pequeño soporte para los ojos. Siempre antes de pegar algo tengo que asegurarme de que quede bien y pego con silicona. Seguido pego el ojito. Repito el mismo proceso con el otro ojito. Ahora voy a dibujar las orejas en un pedazo de cartón y cortaré un pedazo de alambre, al cual le daré forma L de esta manera. Y pegaré muy bien a la oreja. Luego doblaré ligeramente hacia adelante para dar su forma.
y doblo un poco hacia atrás el alambre. Marco la posición de la oreja y perforo. Pego con silicona. Y también doblaré la punta de la oreja hacia adelante. Ahora pegaré un relleno de papel para dar volumen a la parte posterior de las orejas. Y procedo a recubrir con masa de cartón las orejas y los ojos. Ahora le daré más volumen a la parte superior de la nariz y al hocico. Luego voy a marcar la parte superior del hocico formando los labios y modelar la integración con el hocico. Repito el mismo proceso con el lado izquierdo y dejo secar por un día. Ya ha pasado un día de secado y ya puedo continuar. Ahora le daré más volumen a la parte inferior del hocico. Y darles mejor forma a los labios. Empalmo con pegamento casero y el pincel de silicona. También le daré volumen a la mandíbula y a los pómulos. Y aliso con pegamento casero. En este punto también le daré más volumen a la parte superior del ojo. Entre los ojos para mejorar la expresión y a la parte superior del hocico. Aliso y empalmo con pegamento casero. Repito el mismo proceso con el lado izquierdo y dejo secar por un día. Ya ha secado completamente. Ahora voy a darle más volumen y dimensión a las orejas. Y recubro la parte de atrás.
Hago el mismo proceso con la otra oreja. Ahora voy a modelar los párpados móviles. Para la nariz voy a tomar un poco de masa y formar una especie de gota de esta manera. Y pego en su lugar alisando y empalmando con pegamento casero. Con un empujador pequeño y pegamento casero voy a formar las fosas nasales. Y le doy bonita forma con el pincel de silicona. Luego con una esponja le doy ligeros toques para crear la textura de la nariz. El siguiente paso será darle más volumen al hocico. Para las víbrisas labiales voy a formar 4 pequeños canales de la siguiente manera. Y difumino muy bien con el hocico. Ahora con la punta del pincel voy a marcar los poros de las víbrisas. Repito el mismo proceso con el lado izquierdo y dejo secar muy bien por un día. Ya ha secado completamente y detallándolo bien a las orejas le hace falta dimensión, entonces voy a desbastar un poco y corregirlas. Las corrijo con masa de cartón.
En este punto recubriré la parte posterior y dejaré secar muy bien por un día. Ya ha pasado un día de secado. Ahora bien, voy a modelar los últimos detalles, guiándome con imágenes o fotos de referencia, o tomando como modelo a nuestro propio perrito. El mío me dice que debo darle un poco más de volumen a la parte superior, formando esos pequeños músculos de la cara. Y esta vez procuraré dar un acabado liso y prolijo. Aliso y empalmo con pegamento casero. Ya he terminado de modelar mi perrito. Ahora dejaré secar muy bien por 2 días para darle los acabados y poder barnizar. Ya ha secado completamente y quiero que veas lo liso que ha quedado. Ahora voy a detallar cuidadosamente mi perrito para saber exactamente dónde es necesario resanar algún hueco o imperfección, y resano nuevamente con masa de cartón hasta dejar la superficie bien integrada. Como procuré dar un acabado prolijo, no es necesario resanar. Lo único que haré será lijar los empates de la masa para un acabado uniforme. Y lo haré con una lija número 400 para que quede bien difuminado. Limpiamos bien el polvo y ya está listo para pintar, pero yo lo voy a dejar así. Únicamente voy a barnizar para proteger mi perrito del ataque de hongos y dejar secar muy bien. Y mira qué lindo el resultado final. De esta manera es como transformamos el cartón en algo especial, que en este caso es un lindo perrito. Me gusta mucho el efecto piedra o mármol que se obtiene al barnizar la pieza. La diferencia que pude notar con la masa de cartón de huevo es que la masa de cartón seca más rápido y resulta un poco más dura al momento de amasar, pero el resultado es el mismo, en acabado y dureza. Dale like si te gustó, cuéntame en los comentarios qué te parece y qué animal te gustaría aprender a hacer. Y no olvides suscribirte para más contenido como este. Un abrazo y te espero en el próximo video.